Señoras y señores, saludos. Gracias por estar en la hora 22. Como siempre, nosotros estamos pendientes de los temas de actualidad y cuando lo amerita, tratamos de estar lo más actualizados posible. Este día ha sido un día triste para nuestro país porque en la República de Haití su presidente Jovenel Moïse ha sido asesinado en la madrugada de hoy. Inmediatamente contactamos a don Edwin Parizón, quien fue embajador de esa república en nuestro país. Gracias por estar en esta noche en la hora 22. Gracias, querido Gregory, por esa invitación en un momento tan doloroso para la isla y más directamente para Haití, con el asesinato del presidente y la situación de su esposa que todavía no está totalmente definido. Se dice que está gravemente herida y que está recibiendo las atenciones que su caso merece. Pues estamos esperando que Dios por lo menos la salve de la situación donde se encuentra. Usted ha tenido un día bastante agitado, con mucha tensión, mucha presión por la relevancia de sus relaciones y está permanentemente en contacto con su país, aunque reside en República Dominicana hace muchos años. Le quiero preguntar, dentro de esas informaciones que usted ha tenido la posibilidad de recibir, ¿hay algún indicio de verdaderamente qué fue lo que sucedió que dio al traste con la vida del señor Jovenel Moïse? Hasta ahora es una confusión total y hasta ahora la información que más se maneja es la que proviene del oficialismo, la que dio por lo menos en 2 ocasiones el primer ministro que, digamos, asumió el manejo de la situación. Y de esto podemos hablar más adelante porque tenemos una dualidad en cuanto al puesto de primer ministro y a la presencia de un primer ministro. Sí. Pues las informaciones ya son conocidas, que entre 1 y 2 de la mañana un comando hizo irrupción en la casa privada del presidente y sabemos cómo terminó la historia. Nadie se estaba esperando a eso. Es un choque para la nación y aún antes de declararse el estado de sitio, el pueblo estaba totalmente recogido. Nadie quiso atreverse a salir. Desde las 5 de la mañana, que personalmente estoy, digamos, monitoreando desde Santo Domingo la situación, he hablado con más de 50 o 60 personas en Haití y la verdad es que todo el mundo estaba encerrado en su casa porque no entienden por dónde ha venido y qué puede pasar, cómo puede evolucionar la situación durante el día. Se tiene entendido que la seguridad personal que custodiaba al presidente Moïse era muchas veces de caravanas de más de 10 vehículos de alto cilindraje y se entiende también que en su hogar, en su residencia, la apostación del personal de seguridad era significativo. Sin embargo, no tenemos constancia de que este personal de seguridad haya respondido a la agresión de que fue objeto en la madrugada del día de hoy. Sí, en efecto, pues se dice que hay agentes de seguridad que no solamente están en la casa, alrededor de la casa, pero están en las calles adyacentes. Están desde la entrada de Pellerín 5, que es el lugar que hay que tomar en esa carretera que conduce hacia Kenskov. Para la gente, no es en Puerto Príncipe que él residía. No está en el centro, pero es en Puerto Príncipe. Yeah. Pero si uno toma desde Pétionville hacia las montañas de Kenskov, Pellerín 5 es la primera zona residencial que se encuentra en esa carretera. Hay que doblar a la izquierda. Sí. Con respecto a ese tema de seguridad, hay que decir que hace 2 años tuvimos lo que se conoció en Haití como el país bloqueado, el país lock, le pays lock. Es una manifestación amplia
durante la cual el país estuvo cerrado, realmente cerrado, durante más de 10 o 12 días. En el marco de esa protesta, que era un rechazo amplio hacia la administración de Jovenel Moïse, unos manifestantes o un grupo quiso llegar hasta su casa. No se logró, la policía pudo dispersar estos manifestantes. Sin embargo, expertos en seguridad llamaron su atención y le dijeron que él tiene que moverse de ahí, él tiene que mudarse, porque donde vive, que es como si fuera un cul-de-sac, y es una sola entrada, una sola salida, entonces no hay manera de hacer una evacuación de un VIP, en este caso de un jefe de Estado, en la zona donde vive. Se lo dijeron no tan solo personal vinculado a la seguridad estatal, sino también hasta opositores, porque también los mismos opositores, quienes quieren hacer la oposición de acuerdo a las reglas, un juego limpio, un juego democrático limpio, pues no quieren que un presidente vaya a morirse o que vayan a matar a un presidente, porque de cualquier modo la gente puede decir y preguntarse a quién le beneficia el crimen. Claro. Entonces, y eso lo puedo citar, el coronel Himmler Rebü, que es un antiguo militar, un experto en términos de seguridad, llamó la atención de Jovenel Moïse para que se mudara. Bueno, pues se lamenta ahora, 2 años después, que no se escuchó ese consejo, pero es importante el señalamiento, Gregory, de la presencia de los agentes, tanto en las afueras como en la casa. No sabemos cuánto eran, pero la nota que salió de la oficina del primer ministro no habla de los agentes, no habla de que tuvieron alguna reacción o que fueron dominados, fueron físicamente controlados por los agresores. No hay información sobre esto. El embajador haitiano en Washington hoy día ha dado una rueda de prensa. El señor Bochit Edmond ha manifestado que ese personal es un personal extranjero, que es un personal entrenado en mercenarios profesionales y que se hicieron pasar con videos que ellos tienen allá en la embajada de Washington, el acceso que tuvieron, se hicieron pasar por representantes de la DEA norteamericana y que inmediatamente se desmontaron. Esa fue la credencial que presentaron. Ya. Pues es un elemento importante que todavía no lo había escuchado. ¿A quién beneficia, señor Parguizón, esta situación en principio? A nadie. A nadie. A nadie. La oposición hace más de 2 años está pidiendo la renuncia del presidente Moïse porque lamentablemente formaba parte del problema. No logró aportar ningún elemento que pudiera contribuir a la solución de la crisis, una crisis permanente que vivimos en Haití. Sobre todo, que su misma elección fue cuestionada desde el principio, tanto en términos de la participación popular, que entre un 18 y un 21% del electorado que tomó parte de ese proceso electoral, pero también los mismos resultados que mucha gente entiende que todavía los resultados fueron abultados. Bueno, a propósito de eso es que se retrasa su toma de posición, que se pospuso para un año después, y ese era el alegato que Moïse aplicaba de no haber entregado el 7 de febrero pasado, que a él todavía le quedaba un año, producto de esa situación. Michel Martelly, que fue patrocinador originalmente de Moïse, ¿cuál era su relación en los últimos meses de ellos dos? Se entiende que no eran relaciones totalmente armoniosas. Se dice en Haití que Martelly pues, ya tiene la intención de volver a ser
candidato y participar en las próximas elecciones, y aparentemente el equipo del Palacio no estaba muy efervescente, muy entusiasmado con esa idea, y aparentemente pues tenían otra persona que podría ser el candidato aupado por el Palacio. Algo que quisiera que usted nos explique, y es lo siguiente: las elecciones junto con el referéndum que había sido también pospuesto a raíz de la aparición del COVID-19 estaban previstas para septiembre 26, pero al mismo tiempo elecciones legislativas, presidenciales y también el referéndum. ¿Moïse tenía posibilidad de participar como candidato? No, no tenía posibilidad, pero también ese proceso había sido rechazado no tan solo por la oposición, por la clase política. El proceso de referéndum para el 26. Tanto al referéndum como a las elecciones. Ya. Se decía, bueno, el referéndum ya era una decisión que nadie pudo entender por qué él quiso promover esto cuando se sabe que es anticonstitucional, es una violación grave a la Constitución. En cuanto a las elecciones, se entiende, se asume en Haití que las condiciones en términos de seguridad no están reunidas, no están para que la población pudiera tomar parte de un proceso electoral donde hay que buscar una mayor participación electoral para fortalecer la democracia haitiana. Y en esas condiciones que teníamos de violencia entre las pandillas, y es importante que lo señalemos, las pandillas están divididas entre pandillas progubernamentales y pandillas que están hostiles al gobierno. Se ha dicho que algunas pandillas, las progubernamentales, benefician de subvenciones. Y lo han declarado. Los jefes de pandillas lo han declarado, lo han dicho públicamente. Que ellos están respaldados por el gobierno. Que reciben subvenciones. Y cuando no lo reciben a tiempo, que tienen que buscar otra manera de sobrevivir. Y para sobrevivir, su manera de sobrevivir son los secuestros, son los saqueos a supermercados, es lo que hacen en Haití. Pero esta situación de las pandillas es incontrolable totalmente. Se estima que hay cerca de 200 de estas armadas y que dentro de ellas se contabilizan que pueden haber quizás 3.000 soldados activos. Así es. Entiendo que es una cifra un poco abultada, pero de todos modos son miles y tienen armas muy sofisticadas, muchas veces más sofisticadas que las que tiene cualquier policía que está en la calle. Eso es un problema serio, es un gran desafío para cualquier autoridad, cualquiera que llegue ahora a ocupar una posición de dirección del Estado haitiano. Volvamos al aspecto de las elecciones anunciadas para dentro de 2 meses y algo, porque estamos hablando de septiembre 26. ¿Hay candidatos identificados ya para la presidencia? No realmente, no hay candidatos abiertamente, digamos, identificados. Tal como habíamos dicho, en el caso de Martelly, se sabe que él tenía interés, pero no tiene algún tipo de comando de campaña o tampoco lo ha anunciado de manera formal. Se sabe también, se ha dicho del ex primer ministro Laurent Lamothe, que justamente fue beneficiado ahora de una otra decisión de Jovenel Moïse, que decretó el descargo administrativo para los antiguos altos funcionarios. ¿Qué significa descargo administrativo? Para presentar su candidatura a la senaduría, a una diputación o a la presidencia, alguien que haya ocupado un puesto de alta función en el Estado, que fue ministro, por ejemplo, o primer ministro, su gestión debe ser evaluado por la Cámara de Cuentas, que rendirá un informe sobre la gestión de esa persona
a una comisión parlamentaria y cuando esa comisión se reúne, entonces evalúan el documento que llegó de la Cámara de Cuentas para dar un voto favorable o un voto desfavorable a esa persona. Eso es el descargo administrativo en Haití. Entonces, mucha gente, sobre todo para ser ministro en Haití, cualquier otro puesto de alta responsabilidad gubernamental en el Ejecutivo, hay que presentar, hay que hacer la declaración de bienes, como aquí en la República Dominicana, pero se da una hipoteca sobre los bienes inmobiliarios. Una manera de proteger el Estado en contra de actos de corrupción y tener algo que retenga quienes pudieran ser tentados por actos de corrupción. ¿Y esa figura es reciente en el andamiaje? Sí, no, siempre ha existido. Siempre ha existido, pero se ha manejado de manera política. Es decir, pero es interesante. Sí, es muy interesante. En el caso mío, yo fui ministro de la diáspora. Y estoy hablando del año, salí de la función en el año 2011, cuando llegó Martelly. Pero desde el 2011 escribí a la Cámara de Cuentas. Quien hizo un contacto conmigo quizás 2 años después fue el presidente del Senado, Yuri Latortue, cuando era presidente del Senado. Pero del 2011 al 2021, pues 10 años, no me han dado todavía. Una burocracia ineficiente. Sí, no me han dado todavía mi descargo administrativo. Mire, me gustaría conocer, volviendo a la situación que nos atañe principal hoy día, cuando sucede el asesinato, hace horas prácticamente, el país haitiano se entera. ¿Quién asume el mando? Lo asumió Claude Joseph. Claude Joseph es un joven político que estaba en Estados Unidos, que tuvo una participación, yo diría, un poco protagónica en la lucha en contra de Aristide. En el año 2003-2004 formó parte del grupo que se llama los 184. Pues Claude, al ser recientemente designado, hace como 2 meses o 3 meses, que Jovenel Moïse lo designó como primer ministro interino ante la renuncia del primer ministro Joseph Jout. Estaba ahí en espera de la designación de un primer ministro ya definitivo, lo cual hizo Jovenel Moïse antes de ser asesinado. Así que tenemos hoy día un primer ministro que estaba ya saliente, primer ministro saliente. Al mismo tiempo, tenemos un primer ministro recién designado por Jovenel Moïse, pero que todavía no había sido formalmente instalado. El acto de instalación, de toma de posesión del primer ministro Ariel Henry, designado hace 3 días, no se había hecho. Por tal razón, el primer ministro Claude Joseph pues se ha quedado con el mando. ¿Y quién es Ariel Henry, que debió haber o estaba previsto a asumir como primer ministro? Sí. ¿Cuáles son los antecedentes de él? Es un funcionario de carrera, ha sido ministro ya 2 veces, fue ministro de Trabajo y de Asuntos Sociales, fue ministro de Interior y Policía. Entonces comenzó su carrera política con Sergil, así que es como si alguien que viene de centro izquierda para aceptar ahora estar en un poder derechista totalmente, pero es una persona que goza, digamos, de buena reputación en la sociedad haitiana. Entonces él tiene ahora su designación, su decreto en las manos, pero en efecto no tiene ninguna validez porque no asumió el cargo. Así es, así es. Y entonces no creo que Claude Joseph le vaya a regalar el puesto. Ya, mire, interesante ese aspecto
Vamos a una pausa comercial. Al regresar, quiero que tratemos el aspecto que usted consideraría podría empezar a suceder en los próximos días de la situación de su país, Haití. Con don Edwin Parguizón, regresamos en unos instantes. Muy bien. Don Edwin, yo quisiera dar un dato sobre situaciones similares que han ocurrido en su país previamente, para si usted tiene alguna opinión al respecto, luego de que yo lea, me la externe y a los televidentes. Voy a dar los nombres de los presidentes que, estando en ejercicio, han sido asesinados en la República de Haití. El primero fue Jean-Jacques Dessalines en el año 1806. Luego Sylvain Salnave en el año 1870. Michel Leconte en el 1912. Vilbrun Gildan Sam en 1915. Y hoy, 7 de julio de 2021, Jovenel Moïse. Sí, yo decía al principio que es un día vergonzoso, además de ser doloroso, es un día vergonzoso para la nación haitiana porque estamos dando muestra de las dificultades que tenemos en un diálogo fructífero. No hay razón que pueda explicar que un grupo de personas o quienes fueran hayan decidido matar a Jovenel Moïse, aunque desde el 7 de febrero pasado es considerado como un presidente de facto. Me sumo a quienes entendemos que su mandato efectivamente terminó el 7 de febrero. Es lamentable que quizás grupos, sectores palaciegos hayan empujado al presidente, en este caso a Jovenel Moïse, a aferrarse en el poder. Y hemos tenido una espiral de violencia que desde la muerte del presidente del Colegio de Abogados, Montferrier d'Orval, hace ya casi un año, hasta los últimos dos, el doble crimen del periodista Diego Chaur y de la militante política Neti, que apenas hace 8 días, exactamente hoy, correcto. Sin citar ya algunos episodios que consideramos en Haití como masacres, es decir, los grupos de derechos humanos que fueron a evaluar esos episodios de violencia por el número de personas que implican, pues hablan de masacre. La masacre de Cité Soleil, de Cap Feuille, la masacre de La Saline. Estamos hablando de cientos de personas que han muerto y que lamentablemente quienes son responsables de esas muertes de los ciudadanos haitianos tienen conexiones en el régimen o tienen conexiones en el poder. A su entender, señor Parguizón, ¿usted piensa que el elemento político es la causa del asesinato de Jovenel Moïse? Hay tantas aristas, hay tantos elementos. Podría decir que hay irritantes políticos. Cuando hablo de irritantes políticos, hablo de algunas decisiones que ha tomado Jovenel Moïse que han irritado a la oposición y a toda la nación.
Hablo también, cuando hablo de irritantes, veo un discurso, una conducta que algunas personas han llegado a decir que no son conciliadores. Escuchar a un presidente, por ejemplo, decir, les voy a dar, como si hablando con un niño, te voy a dar, te voy a dar. Él lo ha dicho en varias oportunidades. Entonces, son situaciones que pueden irritar, pero si hubiésemos tenido el caso de que alguien en una muchedumbre le da un disparo en este caso, entonces podríamos decir, bueno, es un loco que decidió actuar de manera aislada, individual. Sí. Pero montar un operativo de esa naturaleza ya es un asunto planificado. Hay autores intelectuales que deben de ser identificados y que deben de responder por su acto. Evidentemente que esa actividad, hemos visto hoy un video, dura apenas 30 segundos, donde ese escuadrón llega a las afueras de su residencia, y una planificación así se entiende que no es asunto de una semana ni de días, sino que previamente se ha llevado un tiempo importante para planificar algo así. Y una paradoja que yo encuentro en esta situación, Jovenel Moïse criticaba y denunciaba en los últimos tiempos de que había una crisis infernal de violencia en los últimos 18 años en Haití, y él es víctima de esa situación. Sí, en efecto. Pero al mismo tiempo, cuando uno analiza, y sobre todo cuando estaba ahorita ilustrando con varios casos, el Estado que él dirigía tampoco había dado muestra de capacidad real en luchar en contra de la violencia. Al contrario, estamos hablando de conexiones de las pandillas con el poder o con personas en el poder. Esto no es un secreto para nadie, porque los mismos jefes pandilleros lo dicen. Lo dicen que no han recibido la subvención y que tienen que cometer actos criminales. Se ha hecho lo que nunca se había dado en Haití, una confederación de pandillas, de grupos armados, aunque quien aparece ahora como jefe de esa confederación, en su discurso, un discurso que fue viral en las redes sociales, donde dice que ha comenzado la revolución y estaba arengando a la población en ir a buscar lo suyo, porque los ricos, es un discurso donde quiere hacer aparecer como que es el defensor del pueblo, pero que es difícil decir esto cuando se sabe que esa misma persona ha sido responsable de las masacres que había mencionado ahorita. Pero ese personaje que usted menciona, él se autocalifica que él pertenece a la policía. Era un policía, Jimmy Cherizier, era policía, pero ya no es de la policía, aunque algunos analistas pues llegan a decir, Gregory, que tiene conexiones, importantes conexiones con la policía. Estamos en una situación realmente muy confusa, donde no sabemos quién es quién y donde la autoridad o las autoridades han perdido, bueno, valga la redundancia, han perdido su moralidad, han perdido la autoridad moral que tienen que tener para fortalecer su liderazgo. Inmediatamente sucede el magnicidio de hoy día contra el presidente Jovenel Moïse. Asume el primer ministro, como ya usted lo ha mencionado, Claude Joseph. Entonces, ¿cuál es ahora la situación del pueblo haitiano? ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Se ha mantenido en calma? ¿Qué se prevé que suceda a partir de ahora? No. Con el estado de sitio, pues todavía no ha habido, movimientos, movilizaciones populares. ¿Hay determinado estado de sitio?
Hay Sí, sí, decretado. sí, se ha decretado. Ya. Sí, ha sido una de las primeras acciones del primer ministro, Claude Joseph. Eh, la clase política de manera colectiva no se ha pronunciado aún. Las emisoras han mantenido cierto silencio. Eh, entonces se espera quizás ya en el resto del día de hoy o a partir de mañana, cuando se tenga más datos, más elementos de información, entonces se va a recomponer, digamos, la vida política y van a colocarse, van a posicionarse los distintos actores de la nación haitiana. Quizás en estos momentos, aunque políticamente del activismo está retirado, ya usted y yo lo habíamos conversado previamente, pero la opinión de Jean-Bertrand Aristide quizás en estos momentos hubiera sido importante. Sin embargo, tiene una situación clínica que no sabemos exactamente cuál es su estado hoy día, pero fue llevado a Cuba, a La Habana, en una situación nada previsora en buen sentido para su salud, y con la escasez de personalidades que hay, pues se nota más la ausencia de Aristide en este momento, pienso. Sí, sí, sí. A pesar de que en el plano estricto de su evolución en términos de su salud, se ha dicho que ya ha sido negativo la última mira, prueba que le hicieron de qué COVID, bien, qué bien. y ya se estaba hablando de su regreso hacia Haití. Hoy día. No, hoy día no. Digamos, desde el fin de semana pasado, Ya. se hablaba de su regreso, de los preparativos para que él regrese. Dio unas entrevistas exclusivas al periódico Le Nouvelis y también a la emisora Radio Solidarité, donde él habló con ambos medios. Repuesto. Sí, repuesto, haciendo chistes y diciendo que se está preparando para regresar. De todos modos, estoy de acuerdo con el hecho de que figuras así, tan carismáticas, que a pesar de que Familia Lavalas como tal pueda estar un poco afectado en términos de su participación electoral, pero Aristide sigue siendo una figura popular, una figura carismática en Haití, y cualquier declaración, cualquier posición pudiera ayudar. Igual, bueno, que lo hizo el expresidente Prévert a través de un tuit, condenando el acto y presentando sus simpatías a la familia. Pero él no está en Haití en esos momentos. Aristide, no, el sigue en presidente. Cuba. Prévert, Ajá. sí, está en Haití, sí, está en Haití. Él no está activando políticamente. Prévert no. La última vez que él viajó fue a invitación nuestra de la Fundación Chile para la Semana de la Diáspora, y él me dijo personalmente: mira, Edwin, no viajo desde lo del COVID, no ha viajado, y se ha tenido que hacer algunos arreglos para un vuelo privado para que pudiera venir acá en la República Dominicana. La situación previa que ha habido, por ejemplo, junio, el mes de junio fue funesto para la seguridad de las personas. Se habla de que más de 10.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares, algunas de ellas vinieron aquí a República Dominicana y otras hasta en centros de asilo que se utilizaron para el terremoto que hubo, han tenido que ocupar esos lugares. Esa situación, hubo cerca de 200 muertes también en junio. Sí. Esa situación me imagino que está también pesando, por supuesto, con el imprevisto de la noticia de hoy día. Sí, la guerra, entre comillas, la guerra de las gangas, de las pandillas, ha provocado ese desplazamiento de personas desde sus barrios hacia otros lugares para poder salvar su vida, porque cuando pues se hacían esos tiroteos entre las bandas que se disputan territorios
para la venta, para el narcotráfico o para cualquier otra cosa, la población local está seriamente afectada. Tal como decías, pues hemos tenido muertos y para evitar y para salvaguardar su vida, pues se refugiaron en un centro deportivo en la zona de Fontamará. Pero el grupo o la pandilla que domina esa zona, pues todavía mantiene su control, y un control de la principal carretera que conecta la capital con la región sur del país. A tal punto que los 2 dominicanos que murieron recientemente en un accidente aéreo en Haití, pues tanto ellos como los demás pasajeros optaron por viajar hacia el Jacmel por la vía aérea, porque viajar por tierra está altamente riesgoso y la gente pues está evitando esa carretera. Es una situación sumamente grave y a la cual Haití como nación, las distintas fuerzas de la nación, debemos de hacer un gran esfuerzo para dar una respuesta, para ver cómo podamos ponernos de acuerdo. La OEA, Organización de Estados Americanos, hoy día emitió un comunicado muy sólido, muy contundente, rechazando categóricamente el acto donde falleció por el ataque a tiros en su residencia el presidente haitiano. Sí, también lo hizo la Unión Europea, varios gobiernos amigos, incluyendo la República Dominicana, desde luego, pues han enviado sus mensajes de simpatía y también de condena. El presidente mexicano, ha sido una información con repercusión mundial, yo diría, y en este caso el protocolo lo exige, pero ahora tenemos que pasar a una segunda fase. Hay que investigar realmente los hechos, tenemos que saber quiénes han sido los autores intelectuales y que sean, arrestados y que sean traducidos ante la justicia. Esta investigación, ¿qué confianza tiene usted en que se haga de una manera correcta? ¿A quién le corresponde hacerla? Bueno, le corresponde en primer lugar a las autoridades haitianas. Y en este caso, pues, Haití cuenta con la DCPJ, que es el Departamento Investigativo de la Policía. Es un departamento, yo diría que en los últimos años ha demostrado en muchos casos su eficacia. Sobre todo que quienes lo integran han recibido formación en el extranjero, tienen el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Entonces se entiende que ellos deben de haber estado ya haciendo las pesquisas técnicas para poder tener primeros elementos a mano. Le corresponde a Haití. Claro está, cualquier apoyo que la comunidad internacional puede dar es bienvenida. Bien, señor Paguizón, vamos a hacer la última pausa comercial. Al regreso tendremos los minutos finales del programa. Venimos en breve. Como es el interés nuestro de que usted se mantenga en contacto con nosotros, es muy fácil en horas que el programa no esté en el aire. Puede hacerlo en Instagram, siguiendo la cuenta @lahora22rd. Si utiliza Twitter, puede utilizar @lahora22rd. Mientras que en Facebook, La Hora 22, y nuestro canal de YouTube, La Hora 22. No hay ninguna justificación para que usted no esté en contacto con nosotros. Don Edwin Paguizón,
Me gustaría mencionarle, nosotros tenemos en Haití centenares de dominicanos que residen allá o tienen estadía transitoria, producto de intercambios comerciales. ¿Qué puede decirnos sobre esos dominicanos desde aquí, conociendo cómo es la situación hoy día en Haití? ¿Podrían estar seguros? ¿Podrían correr riesgos? Bueno, en vez de centenares son miles, ¿eh? Son miles. De acuerdo a un estudio de la población dominicana que se hizo, se estima que no puede ser menos de unos 6.000 dominicanos que viven. Bueno, obviamente la gran mayoría en Puerto Príncipe y sus alrededores, pero hay dominicanos también en San Marcos, en Jacmel, en Cabo Haitiano, y hay un intercambio permanente, esas familias mixtas en la zona fronteriza. Hay que verlo a dos niveles, esa pregunta. Hay dominicanos que están totalmente integrados socialmente en Haití, ahí viven y ha pasado el terremoto, ha pasado varias cosas y se han quedado, porque su hábitat es donde viven en Haití. Quizás ya también por casamiento, son familias mixtas y su vida está en Haití, pase lo que pase. Pero hay otros dominicanos, tal como también había señalado, que son profesionales o son misioneros. Hay misioneros dominicanos en Haití. Y entiendo que se debería de abrir una suerte de corredor, como un corredor humanitario para los dominicanos que se encuentran en Haití, que no viven en Haití y que quieren regresar, que estuvieron de viaje, porque hay dos decisiones que se han tomado. En Haití, a un estado de sitio, así que el libre tránsito está afectado. En la República Dominicana, y naturalmente ha sido una posición correcta del presidente de la República, don Luis Abinader, de cerrar la frontera. Así que no pueden, un dominicano hoy día que quiere regresar, que no vive en Haití, pues no tiene forma de hacerlo si no hay un mecanismo que ambos gobiernos convienen, acordan para que los dominicanos que no viven y que quieren regresar acá a su país lo hagan. Nosotros desde la Fundación es un tema sobre el cual estamos reflexionando. Tenemos que contactar al embajador dominicano en Haití para llamar la atención sobre esto y las autoridades de la Cancillería haitiana. De todos modos, estamos como fundación dispuesta a ayudar y asistir a cualquier dominicano que quisiera regresar a su país y ayudar a que entre en contacto con las autoridades, por un lado. Por otro lado, hay que aprovechar para decir, Gregory, que eso me hace pensar en la participación que tuvo el presidente Abinader en España, en su viaje en España, donde llamó la atención de la comunidad internacional. Me parece que fue en la Casa de las Américas, tuvo una conferencia, una participación, y ahí habló de un proceso de somalización de Haití. Es decir, que al más alto nivel se entiende que en la República Dominicana se está dando un seguimiento, el seguimiento adecuado. El presidente mismo tiene una visión, tiene una lectura correcta de la situación y ha llamado la atención de la comunidad internacional en esa ocasión, y entiendo que ahora mismo la República Dominicana puede también ser una voz importante para el manejo de la situación en Haití. Seguir llamando la atención de esa comunidad internacional para un nuevo modelo de cooperación, de acompañamiento a Haití, donde tienen que ayudarnos a que logremos acuerdos entre nosotros mismos, pero al mismo tiempo preservar la autodeterminación del pueblo haitiano. En un momento dado, la Fundación
habíamos propuesto una conferencia sobre la crisis haitiana que pudiera hacerse en la República Dominicana y para definir la responsabilidad que tienen los distintos actores, porque tenemos que asumir las responsabilidades que los actores haitianos tenemos, pero no podemos olvidar, no podemos no subrayar algunas responsabilidades que también tienen actores de la comunidad internacional en esa situación tan grave y que se ha ahora agravado mucho más con el asesinato de Jovenel Moïse. Cuando usted piensa en esas asistencias internacionales que no sean oídos sordos, como han sido hasta ahora, rápidamente, ¿en qué países usted podría decirnos qué piensa? Pensamos en la mancomunidad internacional, pensamos en los organismos multilaterales, sin obviar los Estados Unidos, que básicamente yo diría es el país de mayor influencia política en Haití. No podemos negar eso. Los Estados Unidos siempre han considerado a Haití como su backyard, como su patio trasero. Pues su patio trasero es una forma, yo diría, no tan honrosa, no tan linda de decir las cosas, pero al mismo tiempo es una forma también de decir la cercanía. La cercanía. La cercanía. Entonces, además de eso, tenemos haitianos, americanos haitianos, que han tenido en los Estados Unidos puestos electivos importantes. Ahora mismo en la administración Biden hay mujeres americanas haitianas o haitianas americanas que están en el equipo de Biden, y la diáspora haitiana tiene que poder llamar la atención para un nuevo modelo de acompañamiento de los Estados Unidos a Haití. Finalmente, el sostenimiento legal del Estado haitiano en estos momentos, ¿cómo se sostiene? Porque aparentemente puede pensarse que hay un limbo jurídico, porque tenemos un primer ministro que prácticamente estaba ya camino a su casa, se ha tenido que devolver y no hay presidente. Sí, y tampoco hay parlamento. Estamos en una situación muy especial en Haití, donde para manejarlo hay que lograr un acuerdo. Hay que decir que ese mismo gobierno que está presidido por el primer ministro Claude Joseph es un gobierno, son autoridades que también no gozan de confianza, de popularidad en Haití. Entonces hay que reorganizar, hay que ver cuál es el mecanismo para reordenar un poco las cosas que nos permita llegar a la organización de elecciones que sean limpias, que tengan una mayor participación desde la población. Entonces tenemos que ver las propuestas de la oposición. La oposición ha hecho muchas propuestas, partiendo de una propuesta de una transición de 2, 3, 4 años para refundar al Estado haitiano. Entonces todo eso está ahí, sencillamente hay que ponerlo en aplicación. Tomando en cuenta esas consideraciones que usted manifiesta, se entiende de manera más clara y precisa que verdaderamente hace falta una integración, una participación internacional para asumir esa situación que ustedes están viviendo hoy día. Sí, no, definitivamente Haití necesita un acompañamiento, pero tenemos que ver qué tipo de acompañamiento. Y yo decía ahorita, es un nuevo modelo que hay que hacer, y un nuevo modelo en el cual hay que preservar la autodeterminación, hay que preservar la soberanía del pueblo haitiano. Bien. Ojalá que se pueda conseguir eso lo más rápidamente posible, y hay que tomar en cuenta también que hay que ser pragmático por la situación, no de hoy, sino de tanto tiempo que se ha vivido, porque verdaderamente es una situación especial la del pueblo haitiano. Gracias, señor Edwin Paguizón, por estar con nosotros aquí en la hora 22. Bien. Un placer. Señores, mañana tendremos otra entrega interesante. Gracias por acompañarnos.